Que el Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo Jesús dijo a los judíos: Yo me voy y ustedes me buscarán, pero morirán en su pecado. A donde yo voy, ustedes no pueden venir. Dijeron entonces los judíos: ¿Estará pensando en suicidarse y por eso nos dice: a donde yo voy, ustedes no pueden venir? Pero Jesús añadió: ustedes son de aquí abajo y yo soy de allá arriba. Ustedes son de este mundo, yo no soy de este mundo. Se lo acabo de decir, morirán en sus pecados, porque si no creen que yo soy, morirán en sus pecados. Los judíos le preguntaron: «Entonces, ¿quién eres tú?» Jesús les respondió: «Precisamente eso que les estoy diciendo. Mucho es lo que tengo que decir de ustedes y mucho que condenar. El que me ha enviado es veraz, y lo que yo le he oído decir a él es lo que digo al mundo». Ellos no comprendieron que hablaba del Padre. Jesús prosiguió: «Cuando hayan levantado al Hijo del Hombre, entonces conocerán que yo soy y que no hago nada por mi cuenta. Lo que el Padre me enseñó, eso digo. El que me envió está conmigo y no me ha dejado solo, porque yo hago siempre lo que a Él le agrada». Después de decir estas palabras, muchos creyeron en Él. Esta es palabra del Señor. Siéntense, por favor. Muy queridos hermanos, estamos hoy celebrando el segundo día de nuestros ejercicios espirituales. Días bellos porque Dios nos da la oportunidad de prepararnos a la gran celebración de la Pascua, que está ya muy próxima. Y qué bueno es, en un ambiente de ejercicios espirituales, darnos el tiempo para la reflexión de aquellos temas que nos ayuden a disponer el alma para vivir este gran momento de nuestra vida. Ayer encomendamos al Señor estos días de reflexión, pidiendo la asistencia del Espíritu Santo que nos acompañe para que nuestra reflexión sea limpia, que sea sincera, que sea una ofrenda que ayude a la Iglesia a centrarse en el misterio pascual que estamos por celebrar. Hoy retomamos la temática que ayer iniciamos. Yo ayer les expliqué que serán 4 temas los que analizaremos en estos días, todos los temas relacionados a la fe. El primer tema, el que ayer tratamos, se tituló Una fe que cree. Hoy el tema es una fe que se celebra. Mañana será una fe que se vive. Y el último día, una fe que se ora. Estos temas son bellos porque tocan un don, el segundo más importante que Dios nos dio. El primer don es la vida y el segundo don es la fe. Estos dos dones trabajan juntos. No se puede dar uno sin el otro. Cuando estos dones no trabajan juntos,
Ciertamente alguien no vive intensamente su experiencia de hijo de Dios. Se trata de tener vida y de tenerla en plenitud, es la que Cristo nos da. Y también se trata de tener fe en ese Dios al que conocemos por diferentes caminos. Ayer lo analizábamos, por la creación que expresa su grandeza, por el ser humano que es la obra maestra de Dios y por la revelación que Dios nos ha concedido en diferentes etapas de la historia. Bueno, pues hoy analizaremos el tema de una fe que se celebra. Igual que ayer comenzamos viendo la realidad que es muy evidente. ¿Cuál es la realidad en la que mucha gente lamentablemente vive respecto a la fe? La fe de muchos que un día celebraron su fe ha dejado de tener significado, ha quedado una celebración en recuerdo, un bautismo, una confirmación, una primera comunión, un matrimonio. Son generalmente los sacramentos que casi todos reciben, pero hay quienes rechazan seguir celebrando su fe. Entienden que lo que celebramos los cristianos en la iglesia son ritos vacíos y carentes de significado. Ven en esto que celebramos cosas aburridas, que ya no son necesarias. Hay personas jóvenes, sobre todo, que aun cuando ven que sus seres queridos expresan su fe en el culto y en diferentes prácticas religiosas, ellos no están dispuestos a perder el tiempo en cosas que no les satisfacen. Nos ayuda mucho a entender esta realidad una carta que un joven escribió a su madre. Es una carta breve. Me permito leerla. Dice este joven: respetable madre, como me da un poco de pena expresarte de palabra lo que quiero decirte, empleo este medio antiguo para comunicarme contigo. Desde niño, antes de que tuviera siquiera conciencia, me llevaste a misa, a la iglesia. Siempre te ha gustado sentarte en la primera banca y allí estaba yo a tu lado. No te niego que de niño disfrutaba la misa, pero en la adolescencia y en la primera juventud fue diferente. Te acompañaba por obligación. Antes que llegó el momento en que definitivamente abandoné esa práctica de la misa dominical. Fueron 3 los motivos que me alejaron y a la fecha siguen vigentes. En primer lugar, no me resulta redituable. Se gasta tiempo que se podría invertir de otra manera. El domingo lo aprovecho para descansar. El segundo motivo es que me aburro. La verdad es que no entiendo qué es lo que se dice y se hace en el templo mientras está la misa. Y la tercera razón, quizá la más importante, es que no creo más. Veo solo ritos vacíos de contenido, repeticiones monótonas, posturas insulsamente repetitivas. Esto es lo que el joven escribió un día a su madre. Esto que el joven que escribe esta carta revela es la realidad de mucha gente joven, principalmente joven, aunque no faltan adultos que han eternizado esa juventud permaneciendo en esos mismos pensamientos y posturas. Bueno, nosotros vamos a analizar este tema de una fe que se celebra
siendo optimistas y propositivos, porque aunque tengamos un mundo de gente que piensa como este joven, sin embargo, nosotros sabemos qué es lo que celebramos. Nosotros sabemos qué valor tiene una fe que celebramos en el templo, en nuestra casa, en nuestros lugares de trabajo, de muchas maneras. Nos ayudará mucho el leer esta cita bíblica de San Lucas, capítulo 22, versículos del 14 al 20, que narra la cena de Pascua. Dice así: llegada la hora, Jesús se sentó a la mesa con sus discípulos y les dijo: ¿cómo he deseado celebrar esta Pascua con ustedes antes de morir? Porque les digo que no la volveré a celebrar hasta que tenga su cumplimiento en el reino de Dios. Tomó entonces un cáliz, dio gracias y dijo: tomen esto y repártanlo entre ustedes, pues les digo que ya no beberé del fruto de la vid hasta que llegue el reino de Dios. Después tomó pan, dio gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: esto es mi cuerpo que se entrega por ustedes, hagan esto en memoria mía. Y después de la cena hizo lo mismo con el cáliz diciendo: este es el cáliz de la nueva alianza, sellada con mi sangre, que se derrama por ustedes. Qué relato tan bello este que San Lucas nos presenta en este capítulo 22. Un momento memorable que Cristo quiso dejar a su iglesia como la mejor forma de asegurar su presencia, una presencia sacramental que expresa también la fraternidad y la caridad. Sin duda que, como veremos un poco más adelante, la Eucaristía, que es lo que Cristo celebró aquel Jueves Santo con sus apóstoles, es la manera que es reconocida el gran invento de Dios, la forma perfecta como Él quiso asegurar su permanencia en el mundo. Hay muchos hombres y mujeres que no le entienden a la vida litúrgica que la Iglesia celebra, a la vida sacramental, que es la riqueza mayor que tenemos en la Iglesia. El Papa Francisco hace algún tiempo dijo una frase que a mí personalmente me llamó mucho la atención, porque me parece muy acertada. Dijo el Papa Francisco: hay muchas personas, incluso católicos, que se sienten bien, porque en su casa hablan directamente con Dios, porque rezan, porque hacen obras de caridad, porque no son malos. Pero la vida cristiana sin la liturgia resulta muy pobre. Fíjense qué frase tan certera. La vida cristiana sin la liturgia resulta muy pobre. ¿Cuánta gente vive así? Millones y millones, aún siendo cristianos católicos. Qué certeza tiene el Santo Padre Francisco cuando expresa así la vida cristiana de mucha gente, una vida sin consistencia, una vida cristiana sin retroalimentación, una vida cristiana que se reduce a un decir: yo creo en Dios,
como si fuera una gran cosa creer en Dios. Nosotros decimos que hay 4 niveles de respuesta del hombre a Dios. Primero, el conocimiento de Dios, conocer a Dios. Y Dios se deja conocer, como hemos dicho, por 3 vías. Lo que existe en el universo, el ser humano y la revelación. Bueno, conocer a Dios es lo primero. Luego, creer en Dios, creer en Él como Salvador, como Redentor, como un Dios que se revela en su Hijo. Esto es un nivel superior al anterior. Creer en Él. El tercer nivel es amar a Dios, amarlo, como lo dice el primer mandamiento, con todo el corazón, con toda el alma, con toda la mente, con todo el ser, con todas las fuerzas. Amarlo. Y el cuarto nivel, el nivel más perfecto, es estar dispuesto a sufrir por Él. Son estos 4 niveles en los que el cristiano responde a Dios. Bueno, pues muchos cristianos están ahí detenidos, acaso en el segundo nivel, creer en Dios. Pero esto, sin lo demás, no llega tanto, no tiene tanto mérito. Cuando se dan las celebraciones del bautismo, cada sábado y domingo en este templo parroquial, me gusta presentarles una catequesis que me parece que resume muy bien la riqueza que tenemos como cristianos en la iglesia. Les digo a los que asisten, en la iglesia tenemos una gran riqueza. Esta riqueza es de orden sobre todo espiritual. Y esta riqueza espiritual está centrada en los sacramentos. Los sacramentos son señales sensibles instituidas por Cristo para representar y dar la vida, la gracia. Bueno, estos 7 sacramentos instituidos por Cristo son 7 y están repartidos en 3 grupos. Cada grupo tiene su nombre. El primer grupo se llama Sacramentos de Iniciación a la vida cristiana. Y están aquí el bautismo, la confirmación y la Eucaristía. El segundo grupo se llama Sacramentos de Curación. Y están aquí el de la reconciliación o penitencia y el de la unción de enfermos. Y el tercer grupo se llama Sacramentos para el servicio de la comunidad. Y están aquí el orden sacerdotal y el matrimonio. De estos 7 sacramentos, 2 son los más importantes, el bautismo y la Eucaristía. Y de estos 2, el principal y central es la Eucaristía. ¿Qué tenemos que hacer con estos sacramentos? Pues aplicarlos en nuestra vida. Hay en ellos una pedagogía que abarca desde el nacimiento hasta la muerte. Hay sacramentos para todos los tiempos, para todos los momentos importantes de la vida, desde que nacemos hasta que morimos. Y el arte de un cristiano es ir hilvanando esos sacramentos que se pueden recibir una vez. Algunos de ellos se reciben una sola vez, otros, como el de la reconciliación o la Eucaristía, se pueden recibir muchas veces, afortunadamente. Bueno, pues los sacramentos son la riqueza que tenemos como cristianos. A ellos tenemos derecho. Yo creo que es el único campo en el que tenemos derecho. Bueno, habrá otros derechos, pero son los principales derechos a los que podemos accesar. ¿Y qué es lo que pasa con muchos cristianos?
que los tienen marginados, no los aprovechan, no los reciben, no los disfrutan. Qué triste es ver que hay muchos cristianos que tienen al margen de su vida los sacramentos, cuando son la mayor riqueza. Yo hasta me imagino que es como cuando alguien tiene una casa muy bien montada. ¿Qué tiene una casa bien montada? Bueno, tiene buenas habitaciones, buena cocina, buena comida, buenas bebidas, jardines, albercas. Pónganle todo lo que ustedes imaginan que debe tener una casa bien montada. Y quien es dueño de esa casa se habitúa a vivir en un rincón de esa casa. Ahí come, ahí duerme, ahí descansa, ahí hace todo, en ese rincón. Podremos preguntarnos, ¿está bien de la cabeza una persona así? Que teniendo una casa para disfrutar, reduce su vida a un solo espacio. Claro que no está bien, pues eso pasa con millones de cristianos. Un cristiano que no viene a misa dominical ni siquiera se parece a esa persona que vive en ese rincón de esa casa. Una persona que nunca se acerca a purificar su alma en el sacramento del perdón se parece a esa persona. Una persona que se enferma y muere sin pedir la atención espiritual se parece a esa persona que así vive en un rincón. Así podremos poner muchos ejemplos. Lamentablemente, ¿cuántos de nuestros hermanos en la iglesia viven de esta manera? Hermanos, pues entonces seamos conscientes que la vida sacramental en la iglesia es algo que debemos aprovechar, es nuestra mayor riqueza. Si damos otro paso en esta reflexión, después de haber visto la realidad, de haber hecho un juicio ponderado de cómo es la vida de la fe que se celebra en los sacramentos, podremos añadir algo más para llegar a la acción, para actuar. Les leí la carta de ese joven a su madre. Imaginen con cuánto dolor una madre recibe una carta de un hijo así, que se expresa de esa manera. Bueno, la madre también le escribió una carta a este hijo. Se las leo, al fin que es breve. Dice: dice así: querido hijo, no creas que no me duele ver que paulatinamente te has apartado de los sacramentos, y me duele porque es un camino que yo sigo y que te enseñé a andar, pero ahora tú lo has abandonado. No quiero obligarte a nada. Las cosas de Dios se hacen con libertad y amor, o mejor no se hacen. Es lo que me enseñaron mis padres. A veces me pregunto si ha sido culpa mía por hostigarte tanto para que fueras a misa, o porque no tenía palabras para explicarte lo que en ella acontece, o porque no supe darte ejemplo con mi testimonio. Lo he platicado con el padre Mateo. Me ayudaron mucho aquellas palabras que muchos siglos atrás San Francisco de Sales le dijo a una mujer desconsolada como yo por ver que sus hijos no seguían la fe en la que les había formado. Hay tiempos de hablar a los hijos de Dios y otros en los que se le habla a Dios de los hijos. Hace ya años que mucho te hablé de Dios, lo que yo aprendí en casa, lo que yo sabía.
Ahora, todos los días, a Dios le hablo de ti y le pido que te dé luz. Haz la prueba de ir a misa algún día, concéntrate lo más que puedas y trata de mirar más allá de los gestos y oír más allá de las palabras. Descubrirás mundos hermosos y maravillosos. Si yo, que tengo ya cansada la mirada y disminuida la escucha, los descubro, ¿qué no verán y oirán tus ojos y tus oídos tan nuevos? Fíjense qué bonita respuesta de esta mujer, que con palabras sencillas, pero muy acertadas, expresa la riqueza de la fe que ella vive y celebra, invitando a su hijo también, pues, a retomar lo que de pequeño hacía. Bueno, además de esta carta que ya es iluminadora, ¿qué debemos hacer? Lo que debemos hacer es revalorizar las prácticas religiosas, no considerarlas obsoletas. Estas tienen una gran importancia. ¿Cuáles son las razones para decir esto? Son varias razones. La primera es que son celebrativas y actualizan el misterio pascual. No son celebraciones carentes de sentido, significado. No, lo principal es que son celebrativas y actualizan el misterio pascual, tan importante en nuestra vida, en la salvación. La segunda razón, hay en ellas una pedagogía de Dios que es Padre y de la Iglesia que es Madre. La tercera, en ellas se expresa claramente la fraternidad, se siente el ambiente de una gran familia, la familia de los hijos de Dios. La cuarta, resaltar la importancia que tiene la Eucaristía como una acción de Cristo. Ella es sacrificio, alianza y sobre todo banquete. Es fuente y culmen de la vida cristiana. Nunca debemos dejarla, como bien recomendaba el santo cura de Ars, San Juan María Vianney. Él tenía un dicho muy sencillo. En su sencillez con la que instruía a sus fieles, les decía, viendo que muchos fieles en aquel pueblo de Ars no atendían ninguna práctica religiosa, sobre todo cuando él recién llegaba, no iba ni a misa, ni al rosario, ni a nada. Dicen que había celebraciones en las que estaba él solo, quizás acompañado de una o dos viejecitas. Y el santo cura de Ars les decía, conozco dos formas de empobrecerse. Una es robando y otra es faltando a misa los domingos. Y hablaba de un empobrecimiento material, pero sobre todo espiritual. El que abandona la práctica de la Santa Misa dominical se empobrece, materialmente y espiritualmente. La última razón es que la fe es algo que nos identifica como pueblo, incluso como nación. Miren, cuando yo estuve trabajando en México, en la Universidad Pontificia, 12 años allá, había un sacerdote español que venía cada año a un curso intensivo. Él trabajaba en la Universidad Católica de Washington, D.C., en Estados Unidos. Y un día nos comentó a los compañeros sacerdotes que estábamos ahí desayunando con él, nos dijo, me gusta mucho México, me encanta venir a México, porque yo veo que en México hay 3 ejes rectores, en torno a los cuales toda la vida se da. Y curiosamente los 3 comienzan con F: fe, familia y fiesta. Eso es lo que hace que México sea un país tan bonito. Fe, familia y fiesta.
Y nosotros dijimos, caray, pues qué acertado este comentario del padre Pecharromán. ¿Cuántas veces no valoramos esto? Pero lo tenemos. No todos los países tienen esto. Muchos países, comenzando quizás por nuestro vecino Estados Unidos, tienen otros ejes rectores. Y él mismo lo decía, por ejemplo, en Estados Unidos, donde yo he vivido muchos años, también hay 3 ejes rectores. Son ley, números y business, negocio. Ley, números y business. Pues interesante el comentario, me parece muy acertado. Bueno, pues defendamos lo que tenemos, es un don de Dios. Ojalá que Dios nos bendiga para que nunca perdamos la gran riqueza que Él nos ha dado. Que así sea. Vamos con